Hola, muy buenas, ¿cómo están mis amigos, mis amigas, mis amados Ajayot? Ajá, aquí está de nuevo su Ajayot, Ajot, su Ajot, Leslie, su Ajot. Ajayot es hermanos en hebreo. Ustedes saben que a mí me encanta el idioma hebreo porque, como les dije anteriormente, es el idioma original del Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablar otros idiomas vino como una confusión? Hablar diferentes idiomas significa confusión porque fue cuando en la Torre de Babel hubo la confusión de lenguas y por eso surgieron los otros idiomas. Esto ya se lo dije en otra paracha anteriormente. Pero en este momento voy a hablarle de un tema bien controversial, un tema bastante difícil, un tema bastante extenso, pero como ustedes saben, me gusta que los temas sean cortos y que se queden con ese gustito de que quieran escuchar más. Entonces voy a hablar acerca de la Torah. Ley significa la Torah. A nosotros nos han enseñado mucho en el cristianismo que ya nosotros no debemos de seguir la ley porque la ley ya está abolida, que la Biblia dice que la ley está abolida, que eso era para la gente del Antiguo Testamento, como dicen muchas personas, que realmente no es Antiguo Testamento, se llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Por qué Antiguo Pacto? Porque el pacto anteriormente, para cubrir los pecados en el pacto anterior de la ley de Moisés, era que tenían que matar corderitos para cubrir los pecados. Cubrirlos, no eran completamente limpiados del pecado. Pero con el nuevo pacto, que con nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, que muchos lo conocen de ustedes como Jesús, pero su verdadero nombre es Yahshua HaMashiach, Él murió, Él fue nuestro cordero y vino a limpiar, radicar nuestros pecados y tenemos que seguir adelante. Entonces, siguiendo las normas de la ley, porque cuando nosotros ya estamos en la ley del nuevo pacto, entonces ya nosotros podemos presentar ya los frutos, que lo vamos a leer ahora mismo en Gálatas 5:16. Vamos a leerlo aquí y dice, y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Ruach, que es espíritu, por el Ruach, no estáis bajo la ley. Esto es controversial porque dice, pero si no sois guiados por el Ruach, no estáis bajo la ley. Entonces, mire lo que dice abajo. Hay que seguir leyendo, no se queden ahí, porque muchas de ustedes dicen, no, nosotros ya no pertenecemos a la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que dicen la gente que no sabe. Pero aquí está hablando de la ley del pecado, porque las escrituras nos hablan de dos tipos de ley, que es la ley del pecado, que la ley de la carne, perdón, la ley de la carne y la ley del Ruach, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, aquí en el 19 dice, y estas obras son manifiestas en la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera, etcétera, como ustedes van a seguir leyendo ahí, que son los frutos de la carne. Entonces, esa es una de las leyes, que es la ley de la carne. Y entonces está la otra ley, que es la ley del fruto del espíritu, del Ruach, que eso fue lo que vino a manifestar la ley de Moisés en la antigüedad, pero ahora con el nuevo pacto estamos bajo la ley divina de Yahshua HaMashiach. Y que entonces nosotros tenemos que dar frutos por esas leyes. Y los frutos son del espíritu, del Ruach, que es el mismo que Yahshua depositó en nosotros. Es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si ustedes ven en el 23, habla de una ley y en el 18 habla de otra ley. Hay dos tipos de leyes. Por eso, aquí más adelante dice, pero los que son de Yahshua han crucificado la carne con sus propios deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu.
y no nos hagamos vanagloriosos, no debemos de ser arrogantes, no debemos irritarnos los unos con los otros, no debemos envidiarnos, tenemos que dejar todas esas cosas, porque si vivimos en la nueva ley, tenemos que dar fruto, no podemos caminar y hacer las mismas cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, porque si nosotros seguimos así, entonces quiere decir que nosotros no estamos dando ningún testimonio, estamos viviendo igual como que igual que si estuviéramos en la ley del pecado, en la ley de la carne. Entonces tenemos que dar buenos frutos. Entonces aquí se trata de estas dos tipos de leyes. Entonces, les voy a dejar aquí porque voy a hacer una segunda parte para seguir explicándoles acerca de la ley que es la Torá. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso que les dejo y voy a hacer una segunda parte. ¿Ok? Para que no se me aburran. Muchas gracias. Besito. Que Elohim, el Eterno, Yahweh, me lo bendiga. Bye bye.